Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a esperar un poquito para ver si se unen otras personas. Vamos a esperar a espacio de 5 minutos. ¿Cómo están? ¿Si pudieron leer todos los documentos que les envié? Buenas noches, profe. Saludos. Saludos. Bueno, profe, Llegando como vamos a loco. avanzar con varios documentos y vamos poco a poco leyendo todo. Ok. Fíjense que como tal no hay un documento que nos pueda dar tal cual la evolución de las políticas públicas. No hay un documento que las describa como tal. Entonces, yo quise que leyeran un poco acerca de los tiempos epocales en los cuales ha transcurrido el ser humano, y ha trascendido a otro tiempo epocal, y todos ellos desprenden de la modernidad. Entonces, por eso les coloqué esos documentos que tienen que ver con la parte de la modernidad, la posmodernidad y la transmodernidad. Entonces, era para que ustedes leyeran y reflexionaran un poco acerca de esos tiempos epocales, y al reflexionar acerca de esos tiempos epocales, por supuesto, nos íbamos a ir dando cuenta cómo las políticas públicas habían evolucionado debido a los cambios que habían transcurrido en estos tiempos epocales. Entonces, la clase de hoy básicamente yo les voy a dar una introducción porque entiendo que hay unos usuarios que están solo de manera virtual. Por ende, como están unos usuarios solo de manera virtual, pues vamos a colocar en el aula virtual todas las entregas a través digitales. ¿Con qué intención? Que todos tengan acceso en las mismas posibilidades a poder entonces entregar las tareas correspondientes del curso. Ok, yo creo que ya Rafael está conectado con Mariana. Me imagino que están juntos, entonces Buenas, creo que ya. profe. Ajá. Marina está Buenas en su noches. computadora intentando ingresar. Ah, ok. Vamos a Profe, esperarle sin un embargo, yo sí estoy conectado con Anacae porque estamos juntos. Ella está escuchando. Ah, ok. Entonces estaríamos completos cuando entre Mariana. Ya creo que estamos todos. Eh, Estamos, ¿cuántos usuarios? 9, son 10 y uno y dos están conectados en el mismo equipo. Sí, Ok, estamos todos. entonces ahorita ya va que hay otra persona, vamos a ver. Ajá, falta Emily. Ok, ahora sí estamos todos. Ok, entonces por eso es por ello que yo les colgué esa información. De repente ustedes dirán, pero ¿por qué colgó esa información? Entonces vamos a ver un poco eh, de, vamos a ver un poco acerca de lo que han sido cómo han evolucionado esas épocas, y luego que veamos esa evolución, pues entonces empezamos a reflexionar, ¿verdad? Acerca de cómo han cambiado
vemos qué es una política pública y luego, posteriormente, hacemos un tiempo de reflexión para que no sea algo tan monótono, sino que integremos el conocimiento todo. Recordemos que ya ustedes están en estudios de posgrado y en los estudios de posgrado no es nada más pues sentarnos a oír la clase o ver la clase, sino tenemos que generar también un espacio de reflexión porque son estudios de cuarto nivel y ustedes tienen que afinar ese desarrollo de pensamiento crítico para que entonces puedan generar conocimiento, que es lo que debe ser en este nivel pues, de conocimiento en el cual están ustedes. Entonces yo me voy a permitir compartir la pantalla. Ok. Aquí les voy a compartir. Vamos a ponerla de esta manera. Ok. Entonces, aquí vamos un poco a ver cómo fue ese cambio de la modernidad a la posmodernidad y luego reflexionamos un poco acerca de la transmodernidad. Si tienen a bien hacer algún comentario, por favor, con la señal de costumbre, pueden levantar la manito y yo les doy la palabra. Entonces, fíjense que esta es como una línea de tiempo. Me pareció bien interesante porque tiene descrito los filósofos más importantes entre la modernidad y la posmodernidad. Estos dos tiempos, ¿verdad? Empezamos la modernidad, pues el filósofo los filósofos más relevantes en el inicio es Nicolás Copérnico. ¿Por qué? Porque fue el creador de teorías muy importantes en la historia de la ciencia occidental. La modernidad transcurre desde, unos autores la describen que transcurre entre el siglo V y la Revolución Industrial. Y otros autores la describen que empieza desde Nicolás Copérnico hasta la Revolución Industrial. Sin embargo, marca un fin, es en la Revolución Industrial, y dentro de otros filósofos como Francis Bacon, es un científico de arte que es escéptico a aceptar las explicaciones que no puedan ser probadas. Fíjense que la modernidad está basada en que el hombre, o sea, estábamos en un principio de la modernidad, es completamente teocéntrico, que se cree que la existencia pues, del hombre es a través de Dios, que para muchos todavía lo creemos así, pero como el hombre empezó a descubrir lo que son las ciencias naturales y la aprobación de esas ciencias naturales, entonces el hombre empieza a tener un significado de él un poco más, vamos a decirlo así, un poco más valorado porque él puede probar las ciencias. Y de allí es que surge el positivismo puro en el periodo moderno, ¿sí? Y entonces tenemos filósofos como Kant, y eso hace que el hombre empiece como a tomar relevancia acerca de lo que es él. ¿Por qué? Porque empieza a probar y empieza a descubrir leyes que pueden ser completamente probables. Entonces, ¿qué pasa? Cuando surge la modernidad, surge, vamos a decirlo así, muchas expectativas para el ser humano. Porque como empieza a descubrir esas leyes,
él tiene grandes expectativas porque cree que él, vamos a decirlo así, es un poco es un investigador, vamos a decirlo así en esta época, un investigador empoderado. ¿Por qué? Porque él descubre las leyes, las puede probar y eso pues le da mucho empoderamiento dentro de lo que fue la modernidad. Pero ¿qué pasa? Que empieza el ser humano a enamorarse mucho de lo que puede hacer, pero luego empieza a descubrir que hay aspectos que no puede controlar. Entonces empieza a surgir una nueva época llamada la posmodernidad. Entonces, esa nueva época llamada la posmodernidad es como, vamos, si le damos como una analogía, es como el despecho de las cosas que el hombre no pudo hacer en la modernidad. ¿Por qué? Porque prometió mucho la modernidad, pero no se pudieron cumplir todos esos ideales. Entonces, la posmodernidad viene a hacer eso. Es como un despecho porque en el tiempo no pudieron lograrse todas las expectativas que se tenía en la modernidad. Entonces, luego de la revolución industrial, empieza lo que llamamos la posmodernidad. Entonces, allí, pues, tenemos filósofos como Friedrich Nietzsche, como Karl Marx. Entonces, fíjense que ya aquí empieza socialmente, si lo vamos viendo, ¿qué pasa? Que estamos, ya cuando entramos en la posmodernidad, empieza los idealismos sociológicos, que son los idealismos de Carlos Marx. Y eso, por supuesto, va a traer una trascendencia de lo que es la evolución de la política pública. Y por supuesto, en el tiempo ella va a ir cambiando. En esta época, pues también algunos autores suelen decir que quieren superarse las expectativas que se tenían de la modernidad. ¿Por qué? Por lo que les comenté anteriormente, que como estábamos de una sociedad que era teocéntrica, empezamos a descubrir leyes y empezamos a descubrir que podemos probar, entonces, hasta dónde creemos que, ¿ok? Y empieza en la etapa posmoderna a revelarse este tipo de pensamiento. Entonces, allí, pues lo podemos definir como un pensamiento débil, una forma de escepticismo filosófico en la cual la razón humana no puede conocer la realidad solamente por tener algunas representaciones provisorias de ella. Es por eso también que empezamos a mirar lo que son las emociones dentro del ser humano y vemos que esas emociones, pues, tenemos que realizar tenemos que realizar un tipo de, vamos a decirlo así, de control sobre nuestras emociones, y esto empieza a dejar que el sentido que se tenía en la modernidad acerca de lo que era el hombre empiece a cambiar. Entonces, posteriormente a esto, vamos a tener la etapa, la transición de la posmodernidad a la transmodernidad, que allí, como les explicaba en la clase presencial, la posmodernidad para algunos autores todavía está vigente, pero para otros no está vigente, sino que estamos en un periodo transmoderno.
Entonces, si lo comparamos entre la posmodernidad y la transmodernidad, podemos ver que la actitud de la posmodernidad es un poco irónica. ¿Por qué? Porque empieza a descubrir que no todo lo podemos demostrar, que hay cosas, hay emociones, hay sentimientos, hay sentidos, hay significados que debemos de develar, y entonces empieza a tener el ser humano una actitud de escepticismo. Luego la filosofía, como ya no es tanto de construcción y de saberme el yo, sino empezar a deconstruir para volver a construir con cierta relatividad. Y la sociedad empieza a ser individualista, y por supuesto hay una fragmentación de los significados de lo que es el hombre por lo que había transcurrido en la modernidad y ahorita vuelca a la posmodernidad. Ahora, ¿qué es la transmodernidad? Pues la transmodernidad, el prefijo trans, por aquí hay también unos docentes en literatura, el prefijo trans es algo que está atravesando algo, ¿sí? Por lo menos cuando hablamos de transdisciplinariedad, es que atravesamos todas las disciplinas que estamos contemplando para formar algo nuevo. Entonces es como que atravesamos todas las épocas que hemos vivido desde la modernidad, posmodernidad, y en ese atravesamiento empezamos a descubrir que no hemos encontrado y generamos una nueva época llamada transmoderno. Entonces, en esa época llamada transmoderna tenemos la actitud, empezamos a ver un pluralismo integrador. Y ese pluralismo integrador es porque ya no nos vemos, ya no estamos concentrados en el yo, sino que empezamos a ver un poco más allá. Y filosóficamente empieza un periodo de reconstrucción. Fíjense que en la posmodernidad deconstruimos y en la transmodernidad reconstruimos, pero reconstruimos hacia un pluralismo integrador. Y vamos a ver la sociedad un poco más globalizada porque, como no es un secreto para nadie, aquí hay jóvenes que están en otras latitudes y podemos estar conectados. Y el enfoque, por supuesto, es de interconexión. Entonces, es un poco de lo que les quería traer, ¿verdad? En lo que respecta, a los tiempos epocales. Y les voy a dejar por aquí un video y luego empezamos a compartir saberes. Vamos a ver este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre las políticas públicas. ¿Y qué son las políticas públicas? Bueno, comentarles que las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés o beneficio público que buscan atender problemas sociales reconocidos políticamente como públicos. También decir que se entienden como decisiones y cursos de acción adoptados por el Estado para transformar o modificar situaciones problemáticas que afectan a la ciudadanía. Y por último, mencionarles que implican la intervención estatal para solucionar problemas que se consideran prioritarios tanto para la sociedad como para el gobierno. Antes de seguir, no te olvides de siempre comentar y darnos tu opinión sobre el video, que es de mucha importancia para nosotros. Y si no es mucho pedir, deja tu like y suscríbete para apoyar a nuestro canal.
Continuemos hablando un poco más sobre lo que son las políticas públicas, en este caso responder la pregunta ¿para qué sirven? Bueno, respondiendo a esta pregunta, decir que las políticas públicas sirven para resolver problemas o necesidades sociales mediante la provisión de servicios públicos y regulaciones. También busca mejorar el bienestar general y promover el desarrollo social, económico y político del país. También busca generar valor público a través de la intervención estatal que cuenta con la legitimidad y consenso social, y también busca coordinar esfuerzos entre el Estado y la sociedad civil para enfrentar desafíos comunes. Continuemos hablando un poco más sobre lo que es o son las políticas públicas, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar es la orientación al interés público, ya que buscan objetivos que beneficien a la sociedad en su conjunto. También proceso basado en diagnóstico y análisis, es decir, que se sustentan en estudios y evaluaciones para asegurar soluciones viables. Otra característica es la participación ciudadana, ya que incluyen la participación de la sociedad en la identificación de problemas y propuestas de solución, y también la intervención estatal. Son acciones de gobierno que pueden incluir leyes, regulaciones y programas. Y por último, mencionar el ciclo estructurado, que son aquellos que se desarrollan en etapas que incluyen problematización, diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación. Sigamos hablando sobre las políticas públicas, en este caso hablarles sobre algunos datos importantes. Entre ellos, comentarles la evolución del concepto que ha pasado de una toma de decisiones exclusiva del gobierno a una gobernanza que incluye múltiples actores para legitimar las políticas. Otro dato importante para recalcar es la formulación de políticas públicas que implica 5 fases estratégicas para garantizar buenos resultados, es decir, el análisis del problema, análisis de soluciones, análisis de factibilidad, recomendaciones y plan de acción. Y por último, decir que las políticas públicas pueden ser objeto de debate y negociación debido a la diversidad de intereses y actores involucrados. Y ya para ir finalizando, hablaremos sobre algunas críticas que suelen recibir las políticas públicas. Entre ellas, mencionar que a menudo las políticas públicas enfrentan críticas por su implementación deficiente o falta de seguimiento y evaluación adecuada. Otra de las críticas que suele recibir es que pueden ser percibidas como impositivas o restrictivas, afectando el bienestar de ciertos grupos, lo que genera oposición y conflicto social. Y también mencionar la discrecionalidad en la elaboración y ejecución que puede limitar la transparencia y la efectividad. Y en ocasiones, la participación ciudadana es limitada o simbólica, reduciendo la legitimidad y el consenso social. Bueno, eso es todo por hoy. Y como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima! Ok. Vamos a empezar a compartir los saberes, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿qué pasa allí? Vimos que es una política pública y cómo ha ido evolucionando esto. Entonces, la forma de evolución, tenemos que hacer una concatenación de los tiempos epocales con lo que serían las políticas públicas. Evidentemente, en la modernidad, pues, no habían políticas públicas, sino habían dictámenes que se tenían que hacer. Y así fue evolucionando hasta llegar a lo que es hoy una política pública. Vamos a darle la palabra a Luis.
Bueno, profe, yo quería el tema, no quería acotar sobre el tema de la política pública, sino que me llamaba la atención en el cuadro que usted mostró la línea de tiempo sobre esos autores, esos filósofos importantes que condujeron la línea del saber hasta lo que tenemos hoy en día. Y me llamó mucho la atención que no vi digamos, en la línea de tiempo a Rousseau. Rousseau fue un francés muy importante, un pensador, escritor muy importante que vivió en la época de la Revolución Francesa, y con su Contrato Social, que es su libro más importante, él básicamente hizo la mayoría de las constituciones. Es la base fundamental de la mayoría de las constituciones de todas las naciones modernas, donde además se tocan los temas de educación. Entonces, yo quería hacer el comentario porque es un filósofo muy importante que basa la mayoría en su contrato social, básicamente lo basa en la educación y en los derechos fundamentales de los seres humanos. Y pienso que es algo muy importante para el estudio de las políticas públicas de la educación desde el punto de... Ya sería, por revolución industrial, yo diría que sería ya parte del modernismo, considerando la Revolución Francesa hacia el final de eso. Y pienso que es un autor muy, muy, muy importante al que siempre hay que echarle un ojito a la hora de hablar de la modernidad educativa. Sí, por supuesto. Tampoco está contemplado Maslow, que también fue un filósofo que empezó pues a visibilizar todas aquellas necesidades del ser, y a través de las necesidades del ser pues evidentemente las políticas públicas se construyen. Lifrani, ¿cómo cree usted que anteriormente se dictaminaban las políticas públicas, o usted cree que existían las políticas públicas anteriormente? ¿Estamos todos conectados? ¿O están conectados y desconectados? Yo sigo aquí, profe. Por acá también, escuchando y... Ok, ¿qué piensan ustedes? Ok, ¿qué piensan ustedes cómo se desarrollaban o si existían las políticas públicas, por ejemplo, en la modernidad? ¿Piensan que existían? Bueno, aquí revisando un poco de todo, yo creo que en la modernidad no existía una política pública, ya que en ese tiempo quizás, o en ese enfoque, era más que un dictamen, había como una fe, una certeza de lo que era la ciencia como tal. Pasando los tiempos modernos, posmoderno en este caso, modernidad, pasando la posmodernidad, yo creo que allí es donde va ellos naciendo un poco ese tipo de políticas públicas, y se afianza aún más en la transmodernidad, ya que se crea, quizás como hay un propósito, se crea la necesidad de una nueva política pública, pues. Ok, fíjense que anteriormente sí se tomaban decisiones que tenían que ver con la parte de, vamos a decirlo así, de afianzar lo que era lo que eran, vamos a decirlo así, las políticas de ese tiempo, pero esas decisiones eran centralizadas, era un dictamen, no había consulta, no consultaban a ninguna persona que estaba dentro de la comunidad, y era lo que se hacía, era una rigurosidad inmediata, o sea, se va a hacer esto porque se tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasaba allí? Que no se enfocaban en las necesidades de todos, de la comunidad. Sin embargo,
las políticas públicas empiezan a crearse como, vamos a decirlo así, como una disciplina o empiezan a, a crearse de una manera más equitativa a partir de 1950. Entonces, ¿por qué? Porque se empieza, y por eso les comentaba acerca del filósofo Maslow, porque se empiezan a estudiar cuáles son las necesidades del ser, y en esas necesidades del ser, eh, en esas necesidades del ser, pues empezamos a, a generar esas políticas públicas. Vamos a darle la palabra a Emily. Buenas noches. Bueno, profe, con respecto al tema me pareció muy interesante, ¿verdad? Ya que son tres posturas diferentes y también lo de las políticas públicas. En cuanto a la modernidad, sabemos ya que es un periodo histórico y un conjunto de procesos sociales, culturales e intelectuales, ¿verdad? En cambio, la posmodernidad es, como usted lo dijo allí, es un movimiento cultural, filosófico y periódico histórico, ¿verdad? Pero también va más allá de lo que no se logró en la modernidad, tal cual como usted lo dijo allí, es como tal, es una reacción a esa modernidad, ¿verdad? Y también se caracterizaba por lo que era el escepticismo. En cambio, la transmodernidad es un paradigma filosófico y sociológico que busca ir más allá de lo que fue las posturas anteriores, que es la modernidad y la posmodernidad, que es en la que estamos actualmente, ¿cierto? Y con respecto a las políticas públicas, me parece que juega un rol fundamental, ya que es un conjunto de decisiones y acciones estratégicas, ¿verdad? Diseñadas para gestionar por el Estado para resolver problemas sociales. Y bueno, lo que dijo nuestro compañero en Luis también es importante y es muy vital porque es algo que nos enseña, pues, nos enseña en cuanto a todo lo que tiene que ver con cada una de esas posturas a las cuales usted nos enseñó en este momento. Ok, vamos a escuchar a Rafael. Bueno, lo que yo quería aportar es más o menos lo que yo te estaba hablando, que el concepto de políticas públicas no existía, a pesar de que existían, no se le denominaba políticas públicas para la fecha. El Eso era concepto, una política de Estado. claro, Porque porque como decía usted, estaba centralizado, el Estado no había participación alguna, sino que el Estado trabajaba en función a la razón, a las necesidades que había en el contexto y tomaba las decisiones, si se puede decir, de una forma arbitraria. El concepto de políticas públicas en uno de los documentos que usted nos compartió, no recuerdo, creo que fue Harold, en 1951, el que acuña el concepto como políticas públicas. Creo que publica una obra y partiendo de ahí es que se empieza a hablar sobre el concepto, que fue en 1951. Evelyn, tienes la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería partir de una de las características que mencionaba el video, que habla de la participación ciudadana. Cuando vemos la participación ciudadana y según el concepto de políticas públicas, que es lo que busca el gobierno para resolver los problemas que están presentes tanto en la sociedad, económico, etcétera, puedo destacar que en la época moderna, como ya se ha estado comentando, eran más que todo dictámenes. ¿Por qué? Porque no aprecio que no surgía como una problemática en sí, ya que el hombre estaba centralizado en él, en lo que él podía comprobar, podía demostrar. Y
veo que en la parte de la transmodernidad es cuando empieza a toda la controversia a surgir, ya que aquí cuando vemos la transmodernidad, yo puedo apreciar una innovación, puedo apreciar un avance, puedo apreciar lo tecnológico y allí poder destacar todo acerca de las políticas públicas. Cuando estaba leyendo los documentos, me surgió una pregunta y yo decía, ¿de qué está llena o qué abarca todo lo que es la transmodernidad? Y la respuesta que puedo ver es a través de la historia. Entonces yo puedo apreciar todo este tema como un círculo. Cuando yo estaba leyendo su revisión documental, la que usted hizo, profe, pude ver la conclusión que todas las demás épocas, como la posmodernidad y la transmodernidad, surgen de la modernidad. Puedo ver un ciclo, porque ciertamente el hombre nunca está saciado en lo que sabe. El hombre siempre quiere avanzar, siempre quiere saber más, buscar más allá, el descubrir. Y puedo ver eso en la parte de las épocas. Y en la época de la transmodernidad, que es el debate en que estamos en la transmodernidad o estamos en la posmodernidad, ciertamente estamos según aspecto de la transmodernidad por el ejemplo que usted dio. Hay compañeros que están en el extranjero e incluso nosotros mismos que no nos estamos viendo presencialmente, pero podemos estar conectados y podemos debatir todos estos temas, y esto es a través de la época transmoderna, del avance de la tecnología, de lo que el hombre ha podido descubrir y ha podido seguir en ese avance de lo que es la innovación, el saber, el pensamiento. Es lo que puedo apreciar de las épocas de la modernidad, la posmodernidad y la transmodernidad. Y de las políticas públicas, como estábamos comentando, en la época pasada podemos ver algo más riguroso, algo más centrado, algo que no abarcaba lo que es la democracia, algo así. Lo puedo ver como algo demócrata. Que ahorita en la transmodernidad, según las características y el deber ser, porque también en el video hablaban sobre las críticas que esto tenía, porque ciertamente hay en ocasiones, vamos a decirlo así, en una mala ejecución de lo que es la política pública. Actualmente lo podemos ver, estamos todos empapados de ese tema. Y puedo apreciar lo que debe ser, según el concepto, según las características, es que abarca lo más demócrata posible, la intervención del Estado, como la participación ciudadana, todo diagnosticando, es un ciclo, es algo sistemático, que diagnostica, que ve la problemática, que puede ejecutar, que puede evaluar, pero con el fin de solucionar, de no quedarse enfocados allí en el problema, sino poder seguir avanzando. Y bueno, esa es mi participación. Ok, vamos a escuchar a Luis. Profe, yo quiero hacer una observación de todo lo que hemos hablado y después Ana Cae quiere hacer una pregunta, si está bien. Yo pienso que el tema de las políticas públicas, cuando nos remontamos un poquito yo pienso, todos los estados y reinos de para llamar también a la época de los reyes, a los países que tuvieron reyes en algún momento, todo se trataba de una política de Estado. El tema es que esos términos han evolucionado y se han seccionado. Muy antiguamente las políticas educacionales casi que prácticamente no existían porque a los estados no les importaba la educación pública. Cuando nos hemos modernizado después de la época industrial, cuando empieza a ser la educación pública un derecho fundamental de la humanidad, es ahí donde las políticas de Estado comienzan a ser políticas de Estado como las conocemos hoy en día. Pero anteriormente había políticas, pero todo menos sobre educación pública, porque todo se trataba de la gente más acaudalada, así como acaba de decir nuestra compañera, es un tema más de democratizar. El término actual de política pública es un tema más democrático y que abarca específicamente a acciones sociales e inclusive acciones sociales que no solamente abarca la educación, sino también la salud y otros aspectos, porque la salud, ambulatorios, en algunos países como en España, por ejemplo, que hay salud pública, hay salud paga, eso es una política pública también, no nada más en el área de la educación.
Entonces, yo pienso que también ha crecido un poco después de la Revolución Francesa y de la entrada a la modernidad. Ya es un tema de que los estados nos hemos diversificado tanto que las cosas se han seccionado y ha comenzado a importar cosas que antes no importaban, como la educación pública, por ejemplo. Quería hacer esa observación y Ana Kay tiene una pregunta. Profe, tengo No se te oye muy bien. Aló. ¿Aló? Ajá. Ana Kay decía que hay una interferencia con alguno de los micrófonos. El micrófono de Bailin está teniendo interferencia. Ajá. Gracias. Ahorita en la actualidad, con el tema de la IA y de todo, de toda esta información acelerada, de todo lo que abarca el tema digital, hay leyes, la parte de la legislación educativa, que han quedado, digamos, obsoletas, porque, bueno, anteriormente en la época, en la primera época de la que hablamos, simplemente se centralizaba en estandarizar la educación, de que todos los niños deben aprender, ¿no? Y tienen que ir a la escuela y tienen que aprender lo mismo en un mismo tiempo. Luego, un poco más adelante, sufre, digamos, que este cambio, y ya ahora sí se empiezan a tomar esto de los sentimientos, de las necesidades educativas, en base a cada persona, a la diversidad, ¿no? Pero ahorita en la actualidad, que ya conocemos más, o bueno, digamos, ya no es un tabú la diversidad en las escuelas, en las universidades, con respecto a las personas con necesidades educativas especiales, que ha sido como que un proceso muy acelerado este tema, y hay leyes que, por ejemplo, en nuestro país, todavía como que falta un proceso para adaptarse a estos tiempos tan modernos. Entonces me surge la pregunta de que cómo funcionaría ese proceso legislativo, educativo, legal, para irse adaptando a estos tiempos tan modernos, porque sabemos que cuando discutimos, hablamos sobre leyes, sobre legislación, sobre políticas, es un tema bastante extenso que lleva pues muchas discusiones, intercambio de ideas, investigaciones, pruebas de qué funciona o qué no funciona. Entonces, ¿cómo sería ese proceso un poco más acelerado, o que por lo menos llegue a la modernidad y no haya un desfase en cuanto a lo que se está discutiendo ahorita en la mesa, en cuanto a los temas legales, y a lo que va súper acelerado con el tema de la modernidad, de la actualidad en sí? Bueno, te respondo un poco. Eso tiene que ver con lo que llamamos el e-gobierno. El e-gobierno es una forma de gobierno que se hace a través de la forma digital, que es tema de otra clase y tiene que ver con eso que estás planteando tú. Vamos a darle la palabra a Rafael. Voy por orden, como fueron levantando la mano. Ya, profe, para terminar, no sé si uno de mis compañeros quisiera como que aportar algo, o sea, una idea, o qué pensaría con respecto a esto de la modernidad o de la actualidad, que va súper acelerada con el tema de las leyes que ya están y que están por construirse, pero que hay un desfase de tiempo por el tiempo que se toma en estas discusiones para generar las leyes. Bueno, más o menos de ese tema quería hablar, que llevemos la clase al contexto educativo venezolano. Lo primero que nos preguntaríamos es, ¿realmente Venezuela está en la modernidad, en la posmodernidad o en la metamodernidad? Me refiero a por las deficiencias que tenemos como Estado, si es que podemos llamarnos un Estado sólido en este momento. Entonces, esto repercute mucho en las políticas de Estado.
Yo siento que la forma democrática de Venezuela en este momento está centralizada. El gobierno es el que toma acciones de manera arbitraria. Salen varios actores pidiendo que se legisle respecto a ciertos temas. Y si vemos nuestro poder legislativo, también está centralizado con una gran mayoría que se mueve en torno a las conveniencias del gobierno. Entonces, por eso también estamos marcados por grandes deficiencias dentro del Estado. Comenzando por las leyes universitarias. La LOE no se corresponde con las leyes de universidades. Tenemos unas leyes de 1964. Estamos estancados, no se han discutido para nuevas reformas, ni siquiera hay una propuesta de reforma. Entonces, ¿cómo nos vamos a adecuar a los nuevos tiempos cuando nuestro poder legislativo, o sea, las leyes como se mueven en nuestro país, no tienen la disposición, por lo menos en el contexto educativo, saliéndonos del contexto general venezolano, pero en el contexto educativo venezolano estamos muy deficientes y no estamos ni siquiera cerca porque ni siquiera tenemos actualmente propuestas de reforma. Sí, por supuesto, pero como les decía, hay en la parte, vamos a decirlo así, en la teoría, pues deberían construirse las políticas públicas a través de algo que es llamado el e-gobierno, que es usar todas las tecnologías digitales, y eso responde un poco la pregunta de Ana Cae, todas las tecnologías, y cuando digo todas las tecnologías, pues tendríamos que hasta incluir a la IA, que cuando se empezó la definición del e-gobierno, pues no estaba la IA. Entonces es un poco de cómo hacer esa reestructuración y cómo entonces incluir todas las tecnologías que tenemos y todas las herramientas que actualmente tenemos por la época de globalización en esas políticas públicas, y cómo también hacer las reformas a las leyes que tuviesen lugar. Por lo mismo que estaba comentando Rafael, por la desactualización, vivimos en otros tiempos, en otras épocas, y fíjense que si nos vamos a lo que son los años, ¿verdad? Podríamos decir que básicamente nuestra legislación de la parte de la ley de universidades ya está en otra época y nosotros estamos avanzados hacia otra época. Entonces allí pues hay un desfase. Vamos a darle a darle la palabra a Atahualpa y después a Lifrani. Hola, buenas noches a todos. Me presento, yo soy Atahualpa Mejías. No tuve la oportunidad de participar en la clase presencial hace una semana y me estoy incorporando hoy al grupo. Un gusto conocerlos y compartir con ustedes nuevos conocimientos. Y bueno, hay algo que es importante. Yo vengo del área de salud, yo soy nutricionista, y en el tema de las políticas públicas, pues es importante saber cómo lo han comentado ustedes, al igual que en el área de las universidades, también en el área de salud pública nosotros estamos desfasados. Y si bien es cierto, el mundo está avanzando a pasos agigantados, las legislaciones a nivel nacional nos estamos quedando cortos en muchas cosas. No hay, por ejemplo, las nuevas leyes de universidades no están contemplando muchas acciones que se tienen que tomar en el avance educativo, al igual que en el área de salud. Nosotros, por ejemplo, no tenemos leyes por decir algo, yo trabajo con cuidados paliativos y aquí en Venezuela no hay una ley de cuidados paliativos. Entonces, el hecho de centralizar tanto las decisiones, pues hace que tengamos un desfase en esa toma de decisiones.
en uno de los artículos que la profesora envió temprano, ella, o el día miércoles, perdón, hablaban del análisis de las políticas públicas y fíjense que no es algo nuevo, sino que eso ya viene desde la década de 1920, 1930, y que las decisiones se han venido tomando, pero un dato que me gustó mucho del video, y era que decían que cuando se establecen ciertas políticas públicas para proteger a un grupo, hay otro grupo que está en contra de ello, ¿no? Entonces, pues siempre, como decía la abuelita, no es fácil complacer a todo el mundo, pero la idea es tratar de democratizar todo lo que es el aspecto, en mi caso, el aspecto de salud, o en nuestro caso, el aspecto educativo, ¿no? Entonces, el acceso a la educación también tiene una brecha grandísima y lo vemos con los niños que asisten a escuelas públicas y asisten a escuelas privadas. Las calidades de las educaciones son absolutamente diferentes y son diametralmente opuestas. Entonces, la función de alguien que tome decisiones en políticas públicas debería ser eso, o sea, el tema de democratizar el acceso tanto a la información, democratizar el acceso a la educación, a salud, a todo lo que lleva una mejor y mayor calidad de vida para la población que va a ser objetivo de esa política pública. Gracias. Ok, fíjate, Atahualpa, lo que tú dices es bien importante, pero ese sesgo se elimina porque la política pública, vamos a decirlo así, tiene como una serie de divisiones hasta llegar a aguas abajo. Entonces, cuando nosotros, y siempre la política pública debe ir desde lo general a lo específico. ¿Por qué debe ir desde lo general a lo específico? Porque cuando vamos a lo específico, hacemos que no existan sesgos entre las poblaciones. Entonces, por lo general, se crea la política pública general, luego se crea un programa y a través de ese programa empiezan a crearse proyectos que van a darle respuesta a diferentes, vamos a decirle así, a diferentes grupos sociales, y esto va a permitir que esa política pública sea asertiva para todos los grupos de la sociedad. Lo que pasa es que a veces, bueno, por lo menos en nuestro país, las decisiones de política pública se toman un poco de manera sesgada y ocurre lo que hablaban en el video, que es una desventaja porque ellos se ocupan básicamente, más bien no lo hacen desde lo general, sino que se van ocupando por especificidades, y al ocuparse de especificidades dejan desprovisto otro tipo de necesidades que tiene la población en general. Entonces atacan solamente a un grupo, y eso es una de las malas prácticas de la política pública. Entonces son, vamos a decirlo así, son eventualidades que cada gobierno debería de corregir y para poder implementar una política pública que de verdad llegue a la sociedad en general. Vamos a escuchar a Lifrani. Lifrani. Lifrani, ¿será que no nos escucha o no está presente? Ok, vamos a escuchar a Lifrani. Lifrani, ¿nos escuchas? Profe, ella creo que escribió por el grupo diciendo que tiene problemas con el internet. Ah, caramba. Aquí dice que nos escucha, pero nosotros no la escuchamos. Vamos a escribirle aquí que envíe un audio por el grupo. Ok, vamos a escuchar a Ramón.
Sí, bueno, en lo que relatas tienes mucha razón, porque las cosas no cambian si todos no cambiamos y aportamos un grano de arena en lo que sabemos y en lo que hacemos. Este, pero eh, en cuanto a lo que es la política pública como tal, pues la implementación en muchos países todavía no es como debe hacerse. Entonces, ¿por qué? Porque siempre existe un beneficio para pocos y en realidad no llega a los más necesitados. Entonces, de allí pues hay que reflexionar también un poco acerca de cómo se están llevando las políticas públicas y si en verdad estas llevan eh, o escuchan las necesidades de los más desfavorecidos, que ese es el fin, pues las políticas públicas deben llegar a donde tienen que llegar. Y lo que comentaba usted al principio, pues todas las instituciones públicas como tal debemos luchar un poco por hacernos sostenibles en el tiempo. Y la sostenibilidad en el tiempo no es con papá Estado, porque papá Estado ya no puede, pues. O sea, en Venezuela se han centralizado todos los poderes en uno solo y se han llevado a las decisiones de un solo poder, y eso ha permitido que existan aún más deficiencias por cubrir. Entonces, es también un poco analizar vamos a decirlo así, de una manera utópica, cómo se deberían de llevar las políticas públicas en nuestro país y cómo a través de los programas y de los proyectos que se vayan generando para desarrollar esa política pública pueda de verdad llegar a las personas que en verdad lo necesitan. Entonces es un poco reflexionar acerca de esto. Sabemos que no se llevan bien, pero debemos reflexionar como seres críticos y con pensamiento crítico para entonces en alguna oportunidad vamos a estar en un puesto de eminencia y eh, esta generación de conocimiento que de repente parece un poco utópica, podamos entonces aplicarla. Entonces es también reflexionar acerca de cómo ellas deben llevarse y de verdad cómo deben planificarse. Ramón, tienes la palabra. Por supuesto. Ok, no he escuchado a Mariena. Mariena, ¿estás conectada? Buenas noches, profe. Sí, sí. Ok. La cuestión es que aún no tengo algo específico que decir, entonces, por eso es que no he intervenido. Ah, ok. Escuchemos a Armando entonces. Buenas noches. Bueno, sí, como les venía aquí analizando y escuchando todo, un compendio de información que realmente es bastante
interesante, nutrida, porque te ayuda como que a visualizar de diferentes, creo que es el objetivo de todos estos encuentros, ¿no? Quizás la corresponsabilidad, aunado al comentario que Ramón y su persona profesora nos plantean, la corresponsabilidad radica realmente en nosotros mismos, pues, porque somos los responsables y necesitamos tener, como quien dice, quizás un propósito, que en nuestros espacios seamos los actores en reconstruir algo que ya más que evidente todos vemos que ha ido como que en declive durante todo en esta nueva era, quizás en este nuevo tiempo, ha ido en declive, pero es algo que nosotros tenemos que como que reflexionar en esa área, pues, en esa reconstrucción que realmente se necesita. Claro, a propósito de lo que estás diciendo, a mí me llamaba mucho la atención el fin de semana pasado, que estábamos en un ciclo de conferencias y una de las conferencistas dijo algo que a mí me impactó, que decía que América Latina tenía un déficit de más de 4 millones de docentes. Entonces, es pensar y reflexionar acerca de ello, porque estamos en un momento histórico crucial donde si tenemos un déficit en América Latina nada más, imagínate cuánto déficit hay en el mundo. Y la pregunta de las 64,000 noches es, en realidad esos docentes que deben formarse o que está esperando el mundo se están formando. Entonces, allí es allí el dilema, pues, de toda, vamos a decirlo así, de todo el mundo. Vamos a ver si podemos escuchar a Lifrani, por fin. No, yo creo que tiene problemas de conexión, porque no desactive el micrófono y no. Lifrani, te escuchamos. No, pues no. Debe ser la conexión. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá, no se escucha. Desactiva el micrófono, pero no se escucha. Atahualpa, te escuchamos. Bueno, hay algo importante que usted acaba de comentar, profe, que es el déficit de docentes, ¿sí? Y eso se evidencia en todos los niveles educativos, ¿no? A nivel universitario hay un gran déficit de docentes, y si bien es cierto que ahorita estamos en la época histórica donde tenemos el mayor acceso a la información, también tenemos el mayor déficit de docentes en todos los niveles, ¿no? Entonces, pues, por supuesto, ahí hay que hacer esa reflexión, y nosotros estamos participando en esta maestría, pues, nos estamos convirtiendo en docentes para nuestros futuros estudiantes. Yo en mi caso doy clases en los posgrados de acá de la UCLA, en la parte médica, en cirugía y medicina interna, y vemos esos déficits, y la formación y la calidad de la información y la calidad de la formación que tienen los muchachos ha decaído bastante. Entonces, pues, creo que nosotros tenemos esta oportunidad de oro de ir formando muchísimo a las generaciones futuras y formarlos de la mejor manera posible, ¿sí? Y un comentario final, doctora Lifrani estaba escribiendo por el chat que tiene problema para enviar los audios y enviar el audio por acá. Entonces, también para que sepamos que ella está interviniendo. Sí, ella envió un audio por el grupo, luego la oigo cuando terminemos la clase. Vale, Ramón, perfecto. Te escuchamos.
No, por supuesto. De eso se trata también, un poco de mirar qué política pública en la educación existe para incentivar a esas personas que quizás tengan la vocación, pero cuando de repente ven un poco más allá, pues la remuneración puede ser que no los motive. Ok, vamos a escuchar, vamos aquí, Evelyn. Sí, con respecto al tema de los incentivos, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Ramón. Ciertamente el punto no sería dónde están esos docentes, están siendo preparados, están bien formados para formar, sino que lo que ha afectado más, pienso yo, a la persona, al individuo, a querer ser docente, a querer formar, es la mala ejecución, el déficit que hay en la política pública de acá del Estado venezolano. Ciertamente, y un ejemplo, bueno, me doy como ejemplo en este punto, porque, o sea, lo veo de esta manera. Soy docente, graduada del pedagógico, y aún estoy esperando un cargo en el ministerio. Ciertamente está la vocación, está el amor por la profesión, es algo que estudiamos para enseñar. Veo que, como lo dice el mismo concepto, la educación, el formar es la base de la sociedad, pero ciertamente hay también necesidades que el Estado venezolano debe ver, debe diagnosticar, como lo estaba hablando también el compañero Ramón acerca del censo, acerca de conocer un número. ¿Cuál es el problema en sí? ¿Cuáles son las problemáticas? Lo que estaba hablando usted, profe, que no irse nada más a algo general por encima, sino ir puntualmente a lo específico, qué es lo que está sucediendo, de dónde viene la raíz de todo esto. Y esto ha afectado mucho lo que es la parte educativa. O sea, hay docentes que de verdad no es que no quieren estar en aulas, sino que las necesidades son visibles, son notorias. Y bueno, en esa parte creo que uno de los comentarios que dijo uno de los compañeros, no recuerdo cómo es su nombre, es que este es el desafío que tenemos actualmente. Nosotros tenemos un desafío, jugamos un papel muy importante, ya que no debemos centralizarnos solamente en lo malo que está pasando con los docentes. Incluso hay grupos en las redes sociales donde docentes se expresan de una manera que realmente no parecen que son docentes, que son personas profesionales, que son personas que están enseñando en aula. Se refieren de una manera despectiva acerca de muchas cosas. Y veo que no solamente debemos enfocarnos en lo malo, sino que tenemos el desafío actualmente nosotros, y más que estamos en estudios prosecutivos, seguimos formándonos, seguimos educándonos nosotros mismos para poder educar a otros. El desafío es no centrarnos solamente en lo malo, sino querer aprender más para poder enseñar y enseñar con calidad a los estudiantes. Porque, bueno, yo tengo una esperanza, y tenemos una esperanza, creo que todos ustedes también la tienen, es que esto pasará y en algún momento todo esto que estamos hablando, el deber ser de la política pública, todas esas acciones, no será a corto plazo, quizás a largo plazo, pero en algún momento podrá llegar a este país. Y bueno, esperamos eso. Gracias, Evelyn. Vamos a escuchar a Mariana. Buenas noches, profe. Refiriéndonos a la cuestión de las necesidades, de que el Estado nunca se va a conseguir, como dice, esa cúspide en la pirámide según Maslow, porque el Estado ni siquiera está enfocándose en las necesidades básicas que podría tener el docente, basándonos en la educación, porque nunca busca ni siquiera el bienestar físico del docente. Ejemplo, hay docentes que tienen que ir a veces hasta con hambre, digamos así, porque hay docentes que no tienen ese ingreso como para satisfacer sus necesidades, entonces van a ser docentes que no van a ir, digamos así, emocionados al aula de clase, se lo van a transmitir hasta los mismos estudiantes. Hubo un momento también acá en el país que habían hasta necesidades de seguridad, donde usted iba a un liceo y muchos estudiantes podrían ponerle un arma en
en la mesa. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que no se cubran esas necesidades, no se va a llegar hasta una cúspide y las políticas van a estar cuesta abajo, pues. Ni siquiera se pueden cubrir necesidades sociales, nada. Entonces yo creo que nosotros como docentes llegamos a un punto donde de verdad es mucho el amor, porque veo muchas docentes que salen día a día sin ninguna de estas necesidades cubiertas, de las primeras necesidades, y aún así siguen adelante. Y de verdad, acá en el país se está viendo es la vocación, más no muchas cosas que a veces, por eso es que vemos ese déficit de educadores, porque llegan a un punto donde se resignan y dicen, no voy a seguir más allá porque de verdad no podemos. Ok, fíjense, para los que no conocen la pirámide de Maslow, hay, vamos a decirlo así, las necesidades que son las más básicas que se encuentran en el escalafón 1 y 2. Y tenemos en el primer escalafón las necesidades fisiológicas, que es la respiración, la alimentación, el descanso, sexo, homeostasis, un baño placentero. Son lo más básico. Y luego en la segunda, que entra todavía en las necesidades de orden primario, tenemos lo que es la seguridad física, un empleo, satisfacción de recursos, tener la parte moral y ética pues cubierta, y lo que es el bienestar familiar y el bienestar de la salud y el respeto a la propiedad privada. Entonces fíjense que hemos entrado, y no es a manera de queja, sino que hemos entrado como en un, vamos a decir así, como en un círculo cíclico para poder tener las necesidades primarias. Entonces, es como una política de Estado de mantener a las personas en las necesidades primarias para que entonces no puedan satisfacer las necesidades de orden superior, que son la parte social, la parte del autorreconocimiento, el reconocimiento de la sociedad, la parte de la autorrealización, donde tienes todas, vamos a decirle así, tus metas y todas lo que son tus problemas resueltos. Entonces nos mantienen centrados en las necesidades primarias para que no podamos avanzar ni como sociedad ni como individuos. Entonces esto es algo súper peligroso, porque al mantenernos enfocados en las necesidades más primarias, dejamos de satisfacer otras necesidades que también son importantes para el ser. Vamos a escuchar a Emily. Bueno, profe, con respecto a lo que dijo nuestro compañero Ramón y nuestra compañera Evelyn, sí, ciertamente, hablando más a lo personal, desde mi punto de vista, pues, yo doy clases en una universidad y tengo a mi cargo 213 estudiantes por falta de profesores, por falta de facilitadores. Entonces allí es donde vemos que realmente estamos por vocación, pero nos estamos desgastando para poder dar soluciones que realmente no nos corresponde a nosotros. Y es un poquito forzoso y fuerte, pero igual uno ama lo que hace. Pero es como yo les digo, que es algo, Dios mío, así me digan, no, pero es que tú trabajas son 2 días a la semana y ya. Sí, pero el trabajo que uno tiene que hacer antes, durante y después es un proceso que no todo el mundo lo ve. Entonces eso era lo que quería aportar. Y no todo el mundo lo soporta. Exactamente, no todo el mundo soporta esto. Y más que es proyecto en el área de que uno tiene que estar ahí en la computadora, online, por decir, también en las asesorías presenciales. Ahorita, ahora estoy asesorando a un muchacho también que es un practicante, porque aparte de las horas académicas, también hay horas administrativas, o sea, todo es un proceso del cual uno tiene que darle respuesta sí o sí. Por supuesto. Armando, te escuchamos. Ok, profe, si estaba aquí. Ya con esto, bueno, no quiero decir con esto cerramos, pero sí por lo menos esta parte
que es que no sabemos dónde están los docentes. Yo sí sé dónde están los docentes. Y yo creo que la mayoría sabemos dónde están los docentes. Y creo que, bueno, la fase de las modernidades y todo este tema de los procesos evolutivos forman parte, pues, del desarrollo del ser humano e intelectual. Yo aquí estaba revisando mientras conversaba y escuchaba de una cifra que saca la Federación Venezolana de Maestros de un déficit de 250.000 docentes, de un 60 a un 74% de déficit de docentes. Esta cifra es una alerta inicial. Claro, no hay una cifra quizás contundente o certificable que se pueda decir con responsabilidad, pero son números que existen y números que la mayoría de nosotros sabemos que son reales. Por lo menos aquí leía que la alerta inicial surgía en el año 2023-2024, que dice, el dato técnico original surge de los análisis de la Escuela de Educación de la UCAP, bajo la dirección de Carlos Calatrava, determinando que hacían falta exactamente unos 256.000 docentes para cubrir todos los niveles del sistema educativo. Entonces, yo creo que sí sabemos dónde están los docentes, pero bueno, ya esas políticas cambiarán y mejoraremos para seguir avanzando y quizás no llegar a la transmodernidad, sino avanzar un poco más o un paso más adelante en el nombre de Dios. Con esto cierro. Ok, entonces, pero fíjense por qué existe esa necesidad. Porque aunque las políticas públicas deben ir de lo general a lo particular, ¿qué sería lo ideal con los sistemas universitarios? Porque, ¿qué pasa? Las personas eligen, por decirlo así, una carrera o una especialidad, pero no hay una aplicabilidad de una política. Entonces, el gobierno como tal debería enfocarse en cuántos profesionales y en qué áreas son necesarios esos profesionales y en función de eso aperturar los cupos a la universidad. Pero eso, por supuesto, no se hace. Entonces, bueno, esto es, como yo les dije, pues es un espacio de reflexión, quizás pudiéramos decir que es un espacio de reflexión utópica, porque no sabemos si eso se va a cumplir, pero sí debemos reflexionar y analizar cómo entonces podemos llevarlo y madurar las ideas pues que tenemos acerca de esto que hemos hablado en la noche de hoy. Ya para cerrar, que nadie lo comentó, vamos a decirlo así, unas fases que tiene la formulación de la política pública. Esto lo vimos en el video, pero les hablo un poquito de ello. Por lo general se basa primero en la fase de la definición de problema o la problematización y a través de esta fase pues generamos un diagnóstico y en ese diagnóstico vamos entonces a empezar a proponer las soluciones y luego con un consenso de los actores que están involucrados empezamos a implementar y ejecutar esas posibles soluciones o evaluamos dentro de las posibles soluciones cuál es la más idónea y la ejecutamos. Finalmente, hacemos una parte de control, que es cuando empezamos a evaluar esa política que estamos llevando y ver si fue la más idónea o fue la manera más idónea de atacar el problema. Si no fue la manera más idónea, entonces volvemos otra vez al ciclo de problematización y allí empezamos todas las fases de nuevo. Como les dije también en un momento,
pues la política siempre va desde lo general a lo particular. Es por ello que se genera la política pública y a partir de las políticas públicas se generan programas sociales y desprendiéndose de estos programas sociales se generan proyectos que van permeando a un grupo específico de la sociedad. Entonces, a través de los proyectos empezamos como a, vamos a decirlo así, a tomar qué problemas tiene cada parte de la sociedad para luego construir el rompecabezas y poder atacar un problema que lleve respuesta a la sociedad. Entonces, fíjense que además de ello, esto es muy pertinente con lo que a ustedes como maestrantes se les exige para que culminen su maestría, que su trabajo de grado de respuesta a una problemática social, porque esto conlleva a lo que en la actualidad pues se habla acerca de lo que sería la sinergia universitaria. Y esa sinergia universitaria tiene que realizar pues un trabajo que sea interdisciplinario, transdisciplinario, multidisciplinario, donde el esfuerzo pues de los estudiantes como investigadores y los profesores puedan producir aportes a lo que es la sociedad. Entonces, en este sentido, pues ustedes la tienen más difícil. A mí me tocó un poco más fácil cuando estudié, porque no habían todos estos cambios curriculares, pero ustedes tienen más difícil plantear entonces su temática de estudio, porque tiene que dar una respuesta social y tiene que trabajarse bajo lo que es la sinergia universitaria con la sociedad y con la industria en sí y con todas las instituciones. Entonces, allí tenemos un trabajo, pues, vamos a decirlo como que colaborativo, para que entonces nuestra sociedad pueda llegar a un nivel mayor del que ahora está. Entonces, si no hay más intervenciones, pues damos por concluida la clase. Y nos despedimos. Que tengan buenas noches y feliz fin de semana. Feliz noche a todos, feliz noche. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Feliz noche.